wowmx.tv. Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, una semana más aquí en La Disidencia. Los saludo con mucho gusto, Luis Berman, para la gente que no me conozca. Y bueno, pues es un gusto, como ya mencionaba, saludarlos a toda nuestra audiencia que nos sigue por Wow TV, nuestra casa, y por todas las demás plataformas que cada vez son más, cada vez se une más comunidad a estos programas que hacemos en diferentes espacios. Así que vaya un saludo también a todas las plataformas como puede ser Observatorio Ciudadano, Alterno 180, mis redes, las redes de un tal Berman, las redes de Atypical TV, de Revista Panal, la gente que nos viene a ver desde otras plataformas como la de Ángel Verdugo, como las de Chumel Torres, en fin, de toda la gente que nos hace favor de vernos cada semana y que comparte nuestro contenido. Así que muchísimas gracias. No se olviden y aprovecho, no se olviden de suscribirse, darle like y de compartir en este material con quien ustedes crean que sea conveniente. Y pues bueno, esta semana vamos a tocar algunos temas muy interesantes, como es el caso de que resulta que la senadora Lili Téllez hace una declaración y dice que aprovechando la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, que se supone tendría que ir Andrés Manuel López Obrador, ella iba a aprovechar para dedicarle unas bonitas palabras a Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, este último decide de último momento no asistir y enviar a uno de sus achichincles, vamos a llamarlo así, que sería en este caso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y bueno, también cabe señalar que este momento, justo cuando iba a asistir Andrés Manuel López Obrador, también iba a ser aprovechado por estos 5 senadores rebeldes, que ahora se les conoce así, porque iban a tener una conversación con él. A la mera hora decide no ir y pues digamos que su argumento, entre muchas comillas, es que hay que respetar la investidura presidencial después de que le ha dado la mano a la mamá del señor Guzmán Loera, después de que hace el ridículo un día sí y el otro también, dice que su argumento es que hay que respetar la investidura presidencial. En fin, ya estaremos platicando de este tema. Bueno, y como resultado de esto, como consecuencia de esto que sucedió con Lili Téllez, pues también las amenazas que ha recibido de manera directa en redes sociales y contra su familia de la senadora Lili Téllez. Así que bueno, es un tema que nos da para bastante. Por otro lado, siguen los ataques a la clase media por parte de López Obrador. Ahora se fue directo contra los vecinos de la Colonia del Valle y pues ahí sí, la verdad es que lo tomo de una manera muy personal porque pues a mucho orgullo soy vecino de la Colonia del Valle de la Ciudad de México y pues somos una parte de la población de Ciudad de México que pertenece a la alcaldía Benito Juárez, en donde precisamente pues se caracteriza por ser personas que pues trabajamos duro y que no buscamos migajas por parte del gobierno. Así que ahora sí que como dijera aquel, eso sí calienta. De la mano con esto, pues resulta que en sus declaraciones en el show cómico mañanero de López Obrador, dice que él le recomendaría a los jóvenes que se alejaran del dinero porque es una tentación y no necesariamente significa la felicidad, que es de mal gusto las marcas, el lujo barato, la ropa, los relojes, etcétera. A mí me gustaría que ese tipo de consejos se los diera a sus 3 hijos, a su mujer
y a gente que está a su lado en el gabinete, ¿no? Como el mismísimo Marcelo Ebrard, que de pronto ahí deja ver en su muñeca un baratísimo reloj Rolex. En fin, ya estaremos platicando al respecto. Y por último, no menos importante, el tema del Banco del Bienestar, un barril sin fondo del que hay mucho que platicar. Y para ello, como cada semana, invito a que comparta conmigo aquí la pantalla a mi hermano y amigo Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy. El público conocedor se manifiesta. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo estoy preocupado porque no sé si ya traes Alzheimer o no sé qué pasa, pero hoy se te barrió saludar a la gente de Wow TV, a nuestra segunda casa, hermano. No. De hecho, comencé saludando a la gente de Wow TV. Quizá la que se me haya ido sería Observatorio Ciudadano, a lo mejor por ahí. Pero Wow TV sí los saludé, fueron los primeritos, de hecho. Oye, pero a ver, yo sí tengo un tema con eso de que estás un avecindado en una delegación fifí de conservadores, de neoliberales. Ahorita viene otro de nuestros invitados, que también es un acaudalado que vive en una de estas delegaciones fifís. Y ya me está viendo, ahí ya me está viendo en la pantalla, así como con mi Santa María la Rivera, no te metas, muchacho. Pues, hermano, los temas están muy buenos. Yo creo que nos vamos a divertir. Y fíjate que siempre acostumbramos irnos en orden y sacar nuestra vena heteropatriarcal y presentar primero a las mujeres por respeto, pero esta vez no va a ser así. No va a ser así porque uno de los invitados, pues ya es un invitado de cajón, ya es prácticamente de casa, el conservador azul, fifí de la Nueva Santa María, Rolando La Nota. ¿Cómo estás, Rolando? Las fanfarrias, por favor. Con el gusto y placer de saludarlos a ambos y a nuestra invitada especial, también tiktokera y amiga, al igual que ustedes. Un gustazo y saludo a su amable auditorio. Un gusto tenerte por acá, mi querido Rolando. Pues Gracias. les decía que íbamos en orden porque nuestra invitada de hoy es una cara sorpresa, es una cara nueva en este programa y esperemos que se haga costumbre, porque además ha ido ganando seguidores de una manera muy interesante en otra de las redes, aquí en la disidencia. Pues hemos tenido amigos que están en Twitter, en Facebook, en YouTube y varios amigos que están en TikTok como una de sus principales redes. Y bueno, pues Carmen, y no es la Carmen Rodríguez de Querétaro, vámonos a otro de los estados importantes, vámonos hasta Tamaulipas. Ahí está Carmen. ¿Cómo estás, Carmencita? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Son mi orgullo y soy su fan número 1 declarado. Muchas gracias. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Se siente hasta bonito eso de que uno tiene fans. Pero ese es el barbón el mugroso del changoleón que tengo aquí acá a mi lado. Que luego le echa competencias en eso del aseo personal al señor Gerardo Fernández Noroña, a nuestro diputado, el más higiénico, el que no ocupa nunca cubrebocas en los aeropuertos y lugares públicos. Pues vamos a entrarle al tema, vámonos al primer asunto que bien planteabas, mi querido hermanito, que tiene que ver con que pues tu abuelito no dijo que no iba a ir al Senado a entregarle a Belisario Domínguez porque estaba amenazado de que le iban a hacer ahí un desmán unos senadores. Y cuando le dicen, ¿y qué hacen? Pues Lili Telles, ¿no? Lili Telles. Ahora le tiene miedo a una senadora que le puede hacer todo un sainete allá en el Senado de la República. Pues con esta es una de las notas que arrancamos, porque además, después de que dice no voy, vienen amenazas contra Lili Telles, y como bien lo hizo Damián Cepeda, que en una de las alocuciones en el Senado, dice, a ver, ¿cómo es posible que eso suceda, no? Vean la incongruencia. Es la, es la presea que se da como uno de los máximos reconocimientos de este país, la Belisario Domínguez,
y lleva ese nombre justamente en alusión al senador que se atrevió a hablar fuerte y después pierde la vida, ¿no? En este ánimo de hablar y hacer uso de la tribuna y que ningún senador y que ningún legislador puede ser reconvenido, invitar a ser reconvenido, es decir, a que se eche para atrás por lo que en el uso de su libertad de expresión dice en la tribuna. De hecho, esa es la esencia del fuero. Y ahora resulta que el presidente le tiene miedo al fuero de los legisladores, ¿no? Así arrancamos la semana. Y vean nada más otra de las cosas. El premio se le da a Ifigenia. A Ifigenia, que es una figura de la izquierda mexicana. O sea, ¿con qué cara podría recibir Ifigenia esta presea a una vida de libertad, de libertad de expresión, de hacer valer los derechos o de ser reconocido como un mexicano ejemplo? Y el presidente te dice, pues no voy porque me pueden tratar mal en el Senado. Carajo, ese es el México que vivimos. Dale, Rolando. Muchas gracias, mi querido Catalán. Mira, todo se origina a raíz de un Twitter que hace 5 días la senadora Lili Telles dijo y le llama al propio López violador serial de la Constitución. Eso molestó a muchos y sobre todo a los más fanáticos y radicales del régimen, inclusive seguidores del propio López, y ella comentó, es preciso hacerle frente. Entonces me parece que a raíz de ese Twitter, López ve como una amenaza o como una afrenta hacia la investidura presidencial el hecho de poder asistir. Pero estamos hablando de que más allá de la afrenta, yo creo que es un como le llamaba un personaje político de Bolivia, el cobarde matoncito, porque básicamente, bueno, pues a mi juicio se está cobardando de forma tal que lo único que está haciendo es evidenciar sus limitantes en el debate, en el diálogo. Recordemos que cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República, asistió a entregar varias veces la medalla. Vaya, nunca había dejado de asistir, ni tampoco Felipe, solamente dos expresidentes o dos presidentes han dejado de ir. Uno es Vicente Fox, por la revuelta que provocó justamente Andrés Manuel y el PRD, y el otro pues es el propio López. Que con la pandemia el año pasado pues no hubo entrega de la medalla Belisario Domínguez. Pero recordemos que me parece que más allá de la investidura presidencial, como él le llama, se trata de una cobardía permanente, de una evasión a enfrentar la realidad, porque Laida Sansores, una vez, y ahí está muy de moda ahora y muy en boga el video como está increpando al propio Peña, pues le llama una serie de cosas de que no militarice al país y una serie de cuestiones. Y bueno, pues los senadores de oposición están en su legítimo derecho de poder increpar y de realizar acciones básicas para este tipo de cosas. La investidura presidencial se mancha más cuando tú invitas a dictadores y gobernantes como el presidente de Cuba o como el presidente de Venezuela. Eso es manchar verdaderamente la investidura presidencial, no el acto de ir al Senado de la República a rendir cuentas. Recordemos, por ejemplo, en España el régimen parlamentario de presidente de Venezuela? Mandé a Nicolás Maduro. Ah, al dictador. Sí, que lo invitó al grito de independencia. Ya, bueno, fue a Cannes, a Miguel Ángel, el de Cuba, lo invitó al grito de independencia y al desfile, pero cuando vino Maduro a la CELAC, pues ahí nadie dijo nada, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, a los dictadores, si los invita, eso es manchar más la investidura, y mancha y desprestigia la investidura presidencial cuando llama por medio de calificativos a los que no piensan como él. Es decir, desde fifís, arrogantes y una serie de calificativos que ha venido y adjetivos, bautizando a todos y cada una de las personas que no piensan como él. Entonces estamos hablando de que se desprestigia y se ataca ahora también a la persona de Lili Telles y se mete con la familia, un tal usuario de Twitter, que hay que denunciarlo, y que ya la propia senadora pidió apoyo a la Policía Cibernética, de Ángel Rojo y otros más, que quieren atentar contra la vida del menor, del hijo de Lili Telles, que me parece no solamente preocupante, sino deleznable y sumamente peligroso. A ese nivel de grado y fanatismo están los seguidores de un Mesías tropical,
que lo único que busca es seguir dividiéndonos, porque ese es el objetivo, es la clase de políticos del Foro de San Pablo, el antipueblo contra el pueblo, y crear enemigos internos y externos para tener con quién pelearse y desviar la atención mientras el país se sigue empobreciendo y no hay empleo y hay una serie de gravedades, inseguridad, a todo lo que da. Entonces buscan enemigos internos y enemigos externos. Lo que pasa hoy día es que están tan fanatizados, dogmatizados sus seguidores, que es verdaderamente penoso, insultante para la inteligencia de los senadores como Lili Telles, que mis respetos, o cualquier otro senador o cualquier otro ciudadano. Si eso le hacen los seguidores de López a los propios senadores, no me quiero imaginar a los ciudadanos de a pie lo que nos pueden hacer. Muchas gracias, mi querido Rolando. Yo te quiero hacer una pregunta, Carmen, porque además, mira, yo creo que este tema de la ausencia de López en la entrega de la Belisario Domínguez es vergonzoso en sí mismo, ¿no? Pero se agota fácilmente. A ti te quiero hacer una pregunta distinta. ¿Por qué crees que son las mujeres en estos tiempos modernos las que son justamente las que le han dado la batalla a López? O sea, no solamente hablo de los movimientos feministas, ¿no? O sea, te estoy hablando de una Xóchitl Gálvez, te estoy hablando de Kenia López Rabadán, te estoy hablando de Lili Telles, o sea, el común denominador de quien le ha dado la batalla a López han sido mujeres. Otra vez, en esta ocasión vuelve a ser Lili Telles. ¿Por qué crees que se está dando este fenómeno de que no ha habido un hombre? La constante son mujeres las que le han dado la batalla a López. Bueno, yo pienso, por ejemplo, a partir de que se aprobó la ley Olimpia, es un parteaguas muy importante de que la voz de las mujeres se escuchó. Ahora, ahorita sí somos más presentes en todos los ámbitos, la paridad de que no puede haber más senadores hombres que mujeres, sino que son 250 y 250, también nos empoderó. Otra cosa, las redes sociales ayudan a que todo se haga público. Todo el mundo se va a enterar de lo que me hiciste, de lo que me dijiste, y pues te puedes meter en problemas. Entonces yo siento que tenemos un cierto blindaje con respecto a las redes y con respecto a las leyes, y eso tal vez ayuda. Ahora, el concepto de un legislador, de un diputado o de un senador ya está bien entendido. Están los diputados y los senadores al mismo nivel del presidente. El presidente no es el jefe de los diputados y de los senadores. Es un poder, o sea, son pares. Entonces, él no tiene por qué mandar sobre los legisladores. Entonces, eso ha empoderado a estas mujeres que ya captaron el concepto, o se supone que lo deberían de haber tenido ya asimilado hace tiempo, pero como que ahora ya es más conocido por todos que nadie puede estar por encima de un legislador ni el presidente. De hecho, parte de esa dinámica es el fuero constitucional. Ahora, la mayoría de estas mujeres, sí, que pueden alzar la voz, perdónenme, pero no tienen cola que les pisen. Entonces, cuando tú tienes la boca grande es porque tienes la cola corta. Y yo creo que ellas son bastante limpias para decir todo lo que quieran decir sin que sean exhibidas en algún acto de corrupción o en algo que les haga daño. O sea, se escucha feo, pero mujeres con cola corta o con expedientes limpios, no vamos a ver muchas, por ejemplo, en el PRI. No sé, es pregunta. Pues yo creo que hoy estamos viendo que no importa. Es decir, las mujeres en promedio, el sueldo mensual de una mujer o el quincenal es de 3,800 pesos y el del hombre se va a los 4,300 pesos. O sea, ya hay ahí una disparidad. Pero yo siempre he estado a favor de que nos debemos de respetar. Entonces, si un senador y una senadora los consideramos igual,
pares, así traiga falda o traiga pantalón. Lo que habla bien de la persona, sea hombre o mujer, es la experiencia de vida y la capacidad de cada quien. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez viene de una comunidad súper humilde. Dice que dormían en las casas que les prestaban, en tejabanes. Entonces yo creo, déjenme prender la luz precisamente porque me veo, ahí está, Ándale. me veo muy oscura, creo. Ya, espérenme tantito porque esto es todo ya me veo, ¿verdad? Mejor. Bueno, entonces parte del empoderamiento o de la facilidad que tienen ellas para levantar la voz, para exigir, no es criticar, es expresar en palabras lo que en hechos no está cumpliendo el puesto de presidente. El puesto que ocupa el presidente no lo está cumpliendo y ellas con todo su derecho pueden expresar bajo su experiencia, bajo su vida personal, pueden defender nuestras leyes y nuestros impuestos. Oye, Carmen, yo te preguntaría acerca de las amenazas que ha recibido concretamente Lili Telles. Tú vives en un estado de la República que desafortunadamente se caracteriza por el alto grado de violencia, por la inseguridad. Antes de entrar al programa nos decías que bueno, afortunadamente ha disminuido. Sin embargo, este tipo de amenazas que ha recibido Lili Telles, ¿tú cómo las interpretarías? Es decir, si bien son amenazas hechas por medio de redes sociales, concretamente hablando de Twitter, ¿hasta qué punto tú piensas que este tipo de agresiones puedan escalar a un nivel más alto? Ok, bueno, en primer lugar, pienso que alguien debería de decirle al presidente que se responsabilice de sus palabras, porque él es el responsable que su horda de seguidores, porque para mí son seguidores de una secta, son variantes ciegos seguidores, fueron los que increparon a Lili en Twitter. Ahora, más del 50% son bots pagados. Yo pienso que tampoco es mucha gente en la vida real, pero por supuesto que es muy probable que la increpen físicamente, que la medan, que puedan ver qué carro trae y no sé, poncharle las llantas, romper un vidrio, porque te voy a decir algo, la mayoría de los seguidores de López Obrador estaban en un coloquio amoroso con él, estaban ciegamente enamorados de él. ¿Y qué pasa cuando tú estás en una relación de amor ciego? Que cuando te abren los ojos, la decepción es terrible. Entonces, ellos traen una frustración porque no les está cumpliendo lo que les prometió. Y la manera en desahogar su frustración es atacando y descalificando a los que dicen la verdad sobre su amado López Obrador. Pues así las cosas con el amado líder, mi hermanito. Tenemos que hacer un corte porque si no, producción nos dice una leperada. Y aunque Kenneth es un hombre de pacifista y también mi querido Alex Ruiz, el resto del equipo sí podrían decirnos unas palabras altisonantes. Entonces hay que irnos un corte, hermanito. Estás muteado, estás muteado. Se ve que estás encantado queriéndole decir algo al público, pero... No, decía que así es. Nos tenemos que ir a un corte porque así nos lo exige la producción y ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Así que ya volvemos. Pues ya de regreso y bueno, para este tema y me voy directo porque como dije al principio cuando presenté el programa, eso sí calienta.
Directo se fue contra los vecinos de la Colonia del Valle diciendo que es una de las demarcaciones de la Ciudad de México donde más hay gente fifí y que bueno, junto con la gente de Santa Fe, si no mal recuerdo, pero decía, hay más gente en la Colonia del Valle que en las Lomas que se dedica, quiso decir algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero quiso decir que hay más gente que en la Colonia del Valle se dedica como a hacer negocios fraudulentos y demás, y que por eso es gente fifí y demás. Entonces, eso sí calienta. La verdad es que estos ataques contra la clase media han sido una constante desde que llegó al poder López Obrador, y bueno, pues denota su frustración, denota su resentimiento social principalmente que tiene hacia la gente que trabaja, hacia la gente que trata de salir adelante. Lo ha dicho con todas sus palabras, ¿no? Que la gente que trata de salir adelante a como dé lugar, y que no es gente de fiar, en fin, una serie de adjetivos, una serie de declaraciones bastante lamentables. ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Rolando, tú que vives en Santa María la Ribera, una de las colonias también, pues legendarias de esta Ciudad de México, y que de alguna manera pues también le pega ahí de refilón, porque pues somos clase media, clase trabajadora. Conservador, hermano, ¿no has visto en los parques con esos kioscos famosos en los que se desplazan? El kiosco morisco, pero... No, bueno, pero yo no estoy en Santa María la Ribera. Santa María la Ribera es una colonia que ha tenido, además de Mario Moreno Cantinflas, más de 4 expresidentes de la República, los ha visto crecer. Es una colonia de muchos intelectuales, rateros, conservadores, neoliberales, etcétera. Pero no, yo estoy en la colonia vecina, pero yo no habito ahí. Yo estoy en otra cuestión, que soy vecino de Catalán, de la zona norte, pero ahí están mis instalaciones. Pero bueno, más allá de eso, me parece que tuvo que salir al quite el propio Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, a decir que la colonia del Valle era una de las colonias más participativas, donde el índice de desarrollo humano de la propia Organización de las Naciones Unidas es superior a la media nacional, y que se vive mucho mejor, porque no lo quiso decir con la modestia el alcalde, pero porque ha implementado y desarrollado programas también como Benito Juárez Seguro y otros más que han disminuido los índices delictivos, porque anteriormente la Colonia del Valle, justamente cuando lo gobernaban los de izquierda, era una alcaldía, o bueno, el PRI en aquel entonces, era una alcaldía muy violenta, la propia Benito Juárez y la Colonia del Valle, porque pues obviamente los delincuentes se van a donde hay más poder adquisitivo. Por ese lado, pero yo creo que definitivamente es un error, y vuelvo a lo mismo, el divismo, la división, el confrontar a unos con otros o poner calificativos, eso es lo que se fomenta justamente con toda la bola de seguidores, y como lo decía Carmen atinadamente, la secta, porque Morena es una secta, como un líder típico como la que participó el propio Mario Delgado con Kid Raniere en Estados Unidos, y la secta que también la candidata Clara Luz Flores de Nuevo León, pues también de Morena estuvo en esa misma secta. Pues López Obrador maneja un mismo lenguaje y una misma forma de operar el propio partido. Por eso hace que se confronte directamente con los habitantes que lo repudian, porque es un hecho que la Benito Juárez, en su mayoría de la población, no quiere a López Obrador, pero más allá también, yo creo que un 85% de la población de la Colonia del Valle, tanto del Valle Sur o del Valle Norte o del Valle Centro, no quieren al propio López Obrador por su forma tan ruin de gobernar, de cómo nos está llevando a un camino, un trazo sin retorno, que eso pues sin lugar a dudas nos está llevando a una venezuelización que ya conocemos todos. Entonces, en ese sentido, atacar a la clase media no es nuevo, siempre ha dicho que la clase media son altaneros, que son antagónicos de él, de su forma de pensar, y que son soberbios en muchas cosas. Pero cabe destacar que sin esa clase media y sin los impuestos que ellos pagan y la Colonia del Valle, como lo dijo el propio alcalde,
pues no pudiese sobrevivir definitivamente en gran medida el Producto Interno Bruto en la Ciudad de México. Que si bien es cierto, la ciudad por el número de densidad poblacional es de los que más aporta al Producto Interno Bruto, pero también es cierto que la Benito Juárez y la Colonia del Valle en sí, pues aporta algo significativo. Entonces, me parece una afrenta de mal gusto, como han sido la mayoría de los comentarios desde el Fuchicaca, que fue no solamente grotesco, sino verdaderamente simpático, pero en el lado inverso, es decir, antipático completamente. Y yo creo que sus comentarios pues han fomentado el divismo, la confrontación y una serie de absurdos, porque lo que busca, y vuelvo a insistir, ahora lo que le hicieron también a Max Kaiser, el tuitero famoso que trabajó en el Instituto Mexicano de la Competitividad hace 3 años y que lo acusaban de trabajar ahí y que por eso atacaba a López, bueno, pues es otra afrenta y es otra situación de ataque artero a alguien que no piensa como él. La esta de quién es quién en los mentiros, en las mentiras, la mujer que tiene voz de angustia, como le llaman muchos, porque habla así como que temblando, como muy insegura, y aparte de insegura, tristemente y célebremente, pues siguiendo como como digamos una especie de que está su jefe atrás y se siente mal de tenerlo, no sé, como que supresó la presencia de López, pues la pone nerviosa. Entonces, me parece que ella, pues también es otra que colabora, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, es una colaboradora que además de pagarle muy bien, pues también han caído en mentiras de forma constante y sonante. El ataque que le están haciendo a Max Kaiser y diciendo que trabajaba en el INCO y que por eso lo atacan, pues ya el propio Max ya lo desmintió. Y así nos vamos, o sea, ataca a los habitantes de Benito Juárez, en específico la del Valle, o ataca a la clase media. Es una serie de cuestiones que yo insisto y se los digo a los tres, me parece que en gran medida son distractores fundamentales para poder tener temas de coyuntura para que caigamos los opositores y estemos hablando de eso. Y los verdaderos temas nacionales no se debatan, como la inseguridad, que ya llegamos a 100,000 homicidios dolosos, como el tema de los 20 millones de empleos perdidos con López, como el tema de que la economía sigue sin crecer un solo trimestre desde que llegó, y una serie de largos etcétera, porque es el presidente, como todos sabemos, de todos los récords negativos. Entonces, es desviar la atención y por eso decimos que es un buen comunicador, porque sabe difundir lo que él quiere y pone el tema que él quiere en la agenda nacional. Muy bien. Bueno, pero por otro lado, aunque si bien coincido contigo, mi querido Rolando, el hecho, por ejemplo, de esta declaración que dice que es mejor la pobreza que la deshonra y que aconseja a los jóvenes que se alejen del dinero, etcétera, etcétera. ¿No creen, y en este caso para que participe Carmen, ¿no crees, Carmen, que es al mismo tiempo también ponerse el pie él mismo, en el sentido de que es evidente que sus hijos, desde que López Obrador llegó al poder, cuando uno de ellos precisamente decía al principio de que ganó en el 2018, que no sabía ni siquiera a qué se iba a dedicar y hoy es un empresario, y toda la gente que está alrededor de él también, que de alguna manera se ha visto beneficiada por diferentes circunstancias, económicamente me refiero. ¿No es eso también como ponerse el pie el mismo? Es decir, estar criticando a la gente que de alguna manera tiene dinero y precisamente el poder adquisitivo y demás, cuando sus propios hijos, su propia familia se han visto beneficiados, la gente del gobierno, de su alrededor, digamos, ¿no? De su gabinete, de alguna manera también se ha visto beneficiada, o por lo menos eso dejan ver. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Carmen, al respecto? Sí, mira, 2 cosas. Él mismo usa zapatos de más de $1,600 y están las fotos que lo comprueban. O sea, él mismo. Número 2, yo quisiera preguntarles a sus variantes seguidores, ¿cuántos pesos de impuestos ha generado Andrés Manuel en los últimos 18 años?
Cero. Él tiene una cuna humilde que la trae arrastrando y para él es vergonzoso. Y por eso él saca sus frustraciones de la manera en que las saca. Y otra cosa, el decir que porque también en otro video, en otra mañanera dijo que los pobres eran los que lo apoyaban. Claro, porque ya sabe que está ahorcadísimo, porque no va a poder sacar a los pobres de la pobreza con sus programas sociales, porque no va a bajar la delincuencia con sus programas sociales. O sea, él mismo se está dando cuenta de eso. Entonces, sí, efectivamente, se da un balazo en el pie. Además, los más fifís de los más fifís son sus colaboradores y amigos del país. Ahora, es el personaje o el único ser humano en mi país que vive en un palacio. O sea, su discurso dista mucho de su realidad. Entonces, solamente sus variantes y ciegos seguidores que son de secta, porque no encuentro otra explicación para que digan en mis videos y me comenten que lo aman. Y yo lo que les contesto, a ver, ¿ya te preguntaste si él te ama a ti? ¿Cómo te ha demostrado ese amor? Solamente ha echado a perder el piso que estás ubicando. El lugar que ubicas en la tierra lo está pisoteando tu querido amante, porque lo aman. Es impactante la manera ciega en que lo siguen. Entonces, bueno, pues sí, es un balazo en el pie y no va a poder contra eso, no puede contra eso, y ojalá y todo el mundo tenga grabadas sus mañaneras, porque definitivamente sus palabras se las va a tragar. Así es. Que es realmente preocupante cómo a 3 años de gobierno, de alguna manera mantiene esta popularidad. Ya lo mencionabas incluso, Octavio, el lunes en otro espacio, ¿no? Y que decías, presentábamos el video de Dices, en donde decía que ha bajado la popularidad, y yo coincidía contigo cuando mencionabas que no estabas muy de acuerdo con ese momento del video en donde mencionaba que ha bajado la popularidad. Yo veo que sigue una popularidad, si no elevada, por lo menos estable. O sea, empezó con un 80% y de entonces a la fecha ha bajado a lo más, me parece que se ha mantenido en 60% de popularidad. Entonces, esto que acaba de mencionar Carmen es importante, porque aún a pesar de la falta de resultados, aún a pesar de las evidencias tan contundentes de su familia, de la gente que lo rodea, ¿a qué se debe que todavía se mantenga en esos índices de popularidad? No sé si alguien quiera comentar algo. Yo rapidísimo. Mira, está comprobado que los índices de popularidad no se reflejan en las votaciones. En todos los países civilizados y democráticos del mundo, no es un hecho de que porque tenga cierta popularidad tu partido arrase. Vean a Angela Merkel en Alemania, ¿no? Que no va a ganar su partido. Y bueno, pues obviamente, y ella es muy popular. Lo mismo pasa con López. Otro dato también muy importante. Si tú ves una comparación entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno del propio Calderón, el nivel de evaluación o de valoración que tenían los presidentes en referencia en aquel entonces, estamos hablando que inclusive era superior al que tiene López hoy día, o inclusive estaban a la par. Eso no quiere decir que un presidente, al ser popular, sea el más votado o que su partido sea votado. Me refiero expresamente que al final del día la popularidad no tiene por qué influir directamente de manera proporcional a los números de votos recibidos en la elección. Si tú te fijas en la elección o en la pregunta esta que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la falacia y la farsa de la consulta para los expresidentes, pues solamente votaron 7 millones de personas, lo cual significa que es su voto duro, en teoría, y así debería de ser. Y si tomas en cuenta la elección del 2018, después de arrasar en la elección con 30 millones de votos, y tomas en cuenta a nivel nacional, claro, el nivel de participación es menor por ser elección intermedia, pero aún así tomas en cuenta el número de votos recibidos en el 2021 y prácticamente se disminuyó a la mitad. Por lo tanto, eso hace
que la clase media, justamente la que más ataca y que lo apoyó la vez pasada, que son alrededor de 15 millones de personas en el país, y la clase media bien entendida, porque los seguidores de la secta, como le llaman a López Obrador Rey de Reyes, casi casi como su Dios, pues imagínense el nivel de fanatismo, dicen que no, que la clase media son los multimillonarios, y no es así. Entonces, la clase media ya lo abandonó, no quiere decir que sea directamente que la popularidad vaya a favor o en el mar de la turbulencia política que tenemos día a día, pues que López lo apoye la clase media o lo apoyen las clases sociales más marginadas. O sea, al final yo creo que la popularidad va a decrecer en un momento dado cuando ya estemos casi al final de sexenio, lo que pasó con Peña. Peña traía un nivel de popularidad de 3 años, más o menos aceptable, el PRI mantuvo cierto estatus, y posteriormente, ya casi al final de su sexenio, se vino estrepitosamente y radicalmente la caída, y entonces eso pues hacía que pues la gente dijera, bueno, ya no tiene popularidad, entonces ya no tiene posibilidades de ganar su partido. Pero voy a eso, o sea, no es proporcional y creo que eso pues se puede modificar y afortunadamente para el bien y la democracia de este país. Hermanito, yo no participé en este bloque, de lo cual tampoco me siento muy ofendido, porque han sido muy buenas las participaciones de Carmen y de Orlando, pero te tengo que llamar al orden, porque si no nos vamos a una pausa de manera urgente, el siguiente bloque se nos hace diminuto. Así es, mi querido Octavio. Así que, amigos, estamos de vuelta rapidísimo para el último bloque aquí en La Disidencia. No se vayan, ya estamos de vuelta. Y bueno, pues ya estamos de vuelta en el último bloque de La Disidencia y para ello vamos a hablar del tema de el Banco del Bienestar. En este gobierno pues se ha caracterizado porque todo es del bienestar, por ahí incluso hasta habían comentado que va a haber la aerolínea del bienestar, así que hay que ver, ¿no? Hay que ver lo que nos espera. Pero concretamente hablando del tema del Banco del Bienestar, ha habido una serie de cosas ahí alrededor, los propios cajeros, en fin, una serie de circunstancias que me gustaría, mi querido Rolando, que nos dieras contexto, porque... Espérame, déjame entrarle a este tema. A ver. Me gusta bastante. Este la verdad es muy sabroso, porque fíjate que yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos empresarios que escucharon en campaña a López Obrador en reuniones privadas. Y dicen, a ver, ni habla lento, ni es un idiota, ¿no? O sea, te habla bastante fluidito ya en corto y te puede manejar términos financieros y técnicos que te sorprenderías, ¿no? A un nivel de conocimiento importante. Entonces, el cómo él maneja el Banco del Bienestar no me cuadra con un nivel, al menos de conocimiento básico, ¿sabes? Introducción al estudio del derecho bancario. O sea, algo muy elemental, y te lo digo porque parecería, o sea, en los hechos, que López Obrador es un ignorante. O sea, que no entiende que el trabajo de un banco es la intermediación, que capta de algún lugar, le da algún tipo de incentivo al inversionista o al ahorrador para que el banco coloque después ciertas cantidades con un interés y genera una utilidad, y entonces el negocio genera abundancia, ¿no? Y haces que los intereses se puedan ir a generar pues más empleo, nuevos negocios, nuevos changarros, infraestructura, etcétera. Entonces, esta es digamos, la noción más elemental de la banca que cualquier, incluso a un niño, creo que yo hoy se lo enseñan en la escuela, ¿no? A un niño, y te estoy hablando de primaria, secundaria.
sea, no puedes ser tan ignorante como para entender esto. Pero parece que en la práctica López ve el Banco del Bienestar como un gran cajero, ¿no? Y esto sí es muy preocupante porque es la forma en la que piensa distribuir los subsidios. O sea, hay que subsidiar un esquema para ir a poner la infraestructura de un banco que cuesta millones de pesos para que ese subsidio sea el vehículo para distribuir más subsidios. Carajo, es algo enfermo y perdóneme, Carmen, y a la audiencia, es algo reverendamente pendejo, ¿no? O sea, eh, ver al Banco del Bienestar como ese gran cajero, sin entender la función de un banco, es un tema bien complicado. Y entonces yo creo que es ahí a donde va a entrar Rolando a decir, y es que ya con lo que expliqué, porque es un barril sin fondo. Y es de verdad bien preocupante porque no hay otra forma. Hoy López Obrador dice, los subsidios y la gente y las ayudas llegan directamente a la gente. Bueno, el mecanismo final, digamos, para terminar el sexenio de López es el Banco del Bienestar. Que todos esos apoyos, que todas esas ayudas lleguen a través del banco. Es decir, un subsidio eh, que es vehículo para que lleguen los otros subsidios. Es algo ya delirante de este presidente. La verdad es que yo no le hallo pies ni cabeza. Dale, Rolando. Gracias. Mira, nada más un breve paréntesis, hablando de lo que decía Berman al principio, respecto a que todo le pone el bienestar. Esa es copia fiel de lo que hizo Salinas cuando bautizó todos sus programas como Solidaridad. Recordemos, ahora sí que el alumno superó al maestro y recordemos que López se forma y trabaja en el gobierno de Salinas. Por eso copia mucho el modelismo, pero también tiene un poco, y es una combinación con el chavismo, que a todo le llamaba revolución bolivariana. Bueno, entremos en materia en el Banco del Bienestar. Efectivamente, el Banco de Bienestar lo quiere convertir López en un enorme y gran dispensador de recursos para la gente, y está construyendo, o su objetivo es crear 2.700 sucursales en toda la República Mexicana. Penosamente y preocupantemente se están viendo sucursales en medio de la nada. Por ahí alguien en las redes sociales subió un video que en medio de un desierto había una sucursal del Banco del Bienestar que nadie tenía acceso ni posibilidades de llegar. Pero además no tenía cajero automático, ni internet, ni tecnología. Dicen que las sucursales del Bienestar de la Ciudad de México sí lo tienen, pero al menos los de provincia y en esas zonas no están. Entonces, estamos hablando de que es un banco que no lo quiere hacer rentable. El negocio de los bancos es muy simple. Yo recibo y capto dinero de los particulares, ese mismo dinero lo muevo y hago préstamos y créditos y todos los productos que a mí me convengan para yo generar utilidades. Y así ha funcionado a lo largo de los siglos. Pero él quiere subsidiar, como atinadamente lo decía Catalán, un banco para que la gente no tenga problemas y no se les cobre, o sea, no tenga problemas de, como cualquier banco civilizado del mundo, de que se le cobren comisiones o que se le cobre algún tipo de manejo de cuenta, una serie de largos, etcétera. Pero estamos hablando de que entonces no va a ser negocio y que va a ser una pérdida constante que tendría que subsidiarse. Ya suficiente tenemos con dos bombas. Pausa. Porque para la gente que nos escucha, esto hay que llevarlo al lenguaje llano, ¿no? O sea, cuando hablamos de subsidios, la gente tiene que entender que es tu dinero, o sea, es el dinero de los impuestos, es el dinero de todos. Este idiota cree que los bancos son estos personajes que aparecen en las caricaturas de los moneros en los periódicos, gordos con los gorros grandes y con los fajos de billetes y que son egoístas y que pasan en medio de todos diciendo, mira, qué rico soy. Perdón, pero es un estereotipo muy estúpido el que nos están es que las caricaturas. Y López Obrador sí tiene eso en su cabeza. Y además es lo que en la narrativa le dice a la gente. Pero no le dice que, a ver, para que un banco ponga una sucursal, hay un estudio de mercado que te da la rentabilidad, que te dice que ahí va a haber clientes potenciales, que hace que el negocio funcione, que esa inversión millonaria de poner una sucursal de un banco
tiene toda una lógica que el negocio la sustenta. Lo que hay que decirle a la gente, como lo estás diciendo, Ricardo, perdón, Rolando, es claro, nuestros impuestos, los de todos, van a financiar esta locura demencial de este señor para ir a poner los canales de distribución para que después lleguen los apoyos con los que va a comprar votos. O sea, es que eso es lo que hay que decirle a la gente, porque si le dices en términos financieros o macroeconómicos, no, hay que ponerlo en palabras llanas. Estamos pagando el vehículo para que después tenga cómo comprar el voto. Y es eso que sí, o sea, de verdad eso sí arde mucho, ¿eh? Es que a él más le importan los votos que la rentabilidad en cualquier situación. Ve el ejemplo de las vacunas de los niños. No los vacunan no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión exclusivamente de que los niños no le generan votos, los menores de edad. Es así de simple. Utiliza a la gente como carne electoral. Entonces, ya suficientemente tenemos los proyectos faraónicos que ya todos conocemos, 2 bombas, la central avionera y por supuesto que el Tren Falla y otros más, como para todavía estarle invirtiendo. Y aquí hay un dato escalofriante. Las 2.700 sucursales o las sucursales que está construyendo nos van a costar a los mexicanos 11.500 millones de pesos, nada más, lo cual es una cifra verdaderamente espeluznante. Pero no queda ahí la cosa. La operación nos va a costar de forma anual 6.750 millones de pesos, lo cual pues es una locura. Y justamente, por eso atinadamente lo decías tú, Catalán, los financieros y la gente del dinero y los banqueros están sumamente preocupados porque quiere, más allá de hacer un banco rentable, quiere hacer una serie de sucursales de sus locuras que generen dinero y que no se le cobre ni un solo peso. Suficientemente tiene, y esto es otro dato escalofriante, los pasivos del Banco del Bienestar, anteriormente llamado Bansefi, que Felipe Calderón lo impulsó muchísimo, Peña también, y muchas cosas, ya son en números rojos, las utilidades son en números rojos. Estamos fabricando otra compañía de luz que operó durante años en números rojos y era escandalosamente e insultante para el presupuesto de la nación y los recursos de este país. Eso quiere hacer López, volver a crear instituciones en números rojos para que operen y él las subsidie, pero a costa y a costilla de los mexicanos. Entonces, otro dato también, al principio la propia Secretaría de Hacienda estaba encargando la construcción a particulares. Como el negro Durazo lo hizo en aquella época de los 80s de López Portillo, López Obrador, que utilizaba a los policías de obreros, de campesinos, de lo que se le venía en gana, pues López ya está utilizando el ejército también de la misma manera. Ahora ya los metió a construir a todos los soldados y a toda la gente del ejército los propios bancos del bienestar, lo cual me parece no solamente una muy mala estrategia, sino también una pésima idea, porque ya se comprobó que en el aeropuerto del Central Avionera y lo que están haciendo en Texcoco, también son igual de corruptos los militares que cualquier civil. Entonces, tenemos que ir concluyendo, porque aquí sí somos... Con eso concluyo. En la zona de grillos luego nos vale gorro, pero como aquí sí tenemos tiempos de producción por entonces, en ese sentido, creo que es una pésima idea, y yo creo que así lo debe de manifestar Carmen y todos los presentes. Gracias. ¿Sabes qué, Rolando y Berman y Carmen? Tendríamos que invitar a algún grupo especializado en hacer algún estudio, a lo mejor el grupo de economistas y asociados, o el IMCO, no sé, alguno, Transparencia Mexicana. Mexicanos contra la corrupción. Alguien se debe de aventar el estudio, pero ¿cuánto costaría la mano de obra calificada y especializada en construcción, comparativamente con poner a militares que tienen un adiestramiento militar a poner a hacer obras, ¿no? O sea, incluso yo no sé si el costo-beneficio tenga algo que ver, ¿eh? O sea, yo no sé si un trabajador de la construcción puede tener un sueldo comparativo con el de, o sea, que comparativamente nos puede abrir los ojos de cuánto nos está costando poner a soldados en lugar de a cuidarnos. Que bueno, ya sabemos que la política no es cuidarnos, sino ir a abrazar a la mamá del capo, ponerlo a construir caminos, trenes, refinerías, centrales aeroportuarias, etcétera. Carmen,
tienes unos minutos, 1 o 2 minutitos para concluir con tu última participación. Gracias. Sí, bueno, no, yo nada más voy a decir algo rapidito. El gobierno no está para poner empresas, no está para competir con su propia gente. Ahora, los bancos últimamente, si tú tienes tu tarjeta de nómina, tienen componendas con empresas, con Soriana, con otras grandes corporaciones, y te aplican descuentos, te acumulan tus compras, tienes beneficios adicionales, además de que te otorgan préstamos, el equivalente a 10 de tus nóminas quincenales, y te descuentan una mínima parte con bajos intereses. Todos esos beneficios no te los da el Banco de Bienestar. O sea, tendría que también la gente informarse. Ahora, dos cosas ya para terminar. ¿Dónde está la transparencia de la construcción de todas estas sucursales del bienestar? ¿Dónde están las cuentas? ¿Cuánto has pagado? ¿A quién le dices? ¿Dónde están las licitaciones? 1. Y 2, le preguntaste a la gente, ¿quieres que te pague tu dinero por medio del Banco del Bienestar? ¿O qué te parece si con la cuenta que tienes tú te deposito a forma de nómina para que el banco te brinde esos beneficios que le otorgan a todos los demás? Gracias. Y luego, fíjense otro dato, le va a quitar a su compadre Ricardo Salinas Pliego el negocio del Banco Azteca, que ahí también les deposita las becas, ¿eh? Ahí no tocamos ese tema de Salinas Pliego. Es todo un tema, lo del banco de bienestar y todas estas obras que está haciendo. Pues hermanito, hoy no quiero groserías de Kenneth ni del equipo de Wow TV, de que siempre nos andamos pasando de los tiempos, mi hermano. Así es, pues nos ha comido el tiempo. Hay muchos temas todavía que podríamos seguir desmenuzando aquí, pero pues como bien dices, hay que respetar a nuestro productor y a nuestra casa Wow TV. Así que muchas gracias, Carmen, por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que próximamente nos estés acompañando de nueva cuenta. Gracias a ustedes. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Gracias, igualmente, Carmen. Y pues Rolando, que ya eres de casa, así que una vez más, muchas gracias por tu participación. Gracias, querido público amado. Y pues mi hermanito, muchas gracias por una semana más aquí en La Disidencia. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa de su agrado. Ya saben que déjenos sus comentarios aquí, los estaremos leyendo. Suscríbanse, por favor, muy importante. Denle like y compartan este contenido. Así que con esto cerramos y nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia, donde dejamos que hable la libertad. Hasta la próxima. Chao. WowMX.tv WowMX.tv